La mente de Pablo presenta Adolfo Suárez, su historia y legado. Resumen de un desconocido que se convirtió en el primer presidente de la democracia de España. Suscríbete, dale like, comenta, comparte. Adolfo Suárez nació el 25 de septiembre de 1932 en Cebreros, provincia de Ávila, España. Creció entre Cebreros y Ávila, en una España marcada por la posguerra civil y la reconstrucción. Desde joven destacó por su liderazgo y carisma, siendo líder de Acción Católica en Ávila. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca. Allí comenzó su interés por la vida pública y la política. Se casó con Amparo Illana y tuvo 5 hijos: Mariam, Adolfo, Laura, Sonsoles y Javier. Su vida familiar discurría mientras crecía su vocación pública. Inició su carrera política de la mano de Fernando Herrero Tejedor, dentro de las instituciones del Estado. Primero fue procurador de las Cortes por Ávila, y más tarde, gobernador civil de Segovia. En 1969, fue director general de Radio Televisión Española hasta 1973. Y en 1975, ministro secretario del movimiento. Su experiencia política y comunicativa lo preparó para un momento histórico. En 1976, luego de la muerte del dictador Francisco Franco y de la breve estancia de Carlos Arias Navarro, Adolfo Suárez fue nombrado presidente del gobierno de España. Fue designado por el rey Juan Carlos I, con la recomendación del presidente de las Cortes Torcuato Fernández Miranda. El rey era el motor, Torcuato el arquitecto y Suárez el piloto de la transición. La misión de Adolfo Suárez era la de transformar una dictadura en una democracia. Desde la presidencia, Adolfo Suárez propulsó el proyecto para la reforma política y legalizó los partidos políticos. Entre los partidos, el más controversial fue la legalización del Partido Comunista Español, de Santiago Carrillo. Todo esto sucedía mientras el ejército le respiraba detrás de la nuca y sonaban los ruidos de sables, o sea, los tambores de un golpe de estado militar. Mientras al mismo tiempo, España era blanco de ataques terroristas de ETA y otros grupos de izquierda y derecha. En el 1977, Adolfo Suárez formó parte en la fundación de la Unión de Centro Democrático, UCD, un partido de centro, pero compuesto por elementos moderados de izquierda y derecha. Desde el centro político, Adolfo Suárez lideró el cambio democrático, convocó las elecciones libres de 1977, las primeras elecciones democráticas en más de 40 años. Adolfo Suárez fue electo presidente de gobierno. Esta vez, su segundo término no se debía a una designación real, sino por el voto del pueblo español y a su partido Unión de Centro Democrático, UCD. Impulsó los pactos de la Moncloa con los líderes de todos los partidos opositores para adelantar las causas del país, y lideró la aprobación de la Constitución de 1978. España recuperaba sus libertades. Luego de aprobada la Constitución, en el 1979, Adolfo Suárez convocó a elecciones nuevamente, resultando su partido, la Unión de Centro Democrático, ganador, y revalidando su tercer mandato como presidente, pero esta vez, como presidente constitucional. Sin embargo, su tercer término fue uno de mucha instabilidad, conflictos políticos, económicos y sociales, crisis económica, tensiones sociales, ataques terroristas, amenaza de golpe militar, ataques de sus opositores políticos, inclusive una moción de censura de su entonces contrincante Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español, que aunque no prosperó, le afectó en la percepción popular. Adolfo Suárez enfrentó todas esas situaciones con valentía, pero fueron las divisiones internas entre diputados de derecha y de izquierda dentro de su propio partido, sumado a lo que percibía como distanciamiento del rey y la sospecha de un inminente golpe de estado militar, las que pesaron de forma definitiva en su decisión de echarse a un lado
para no afectar el proceso democrático y evitar una posible vuelta a la dictadura. El 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez presentó su dimisión como presidente de gobierno y presidente de la Unión de Centro Democrático. Semanas después, siendo todavía presidente de gobierno, ocurrió el intento de golpe de Estado en el Congreso de Diputados, conocido como el 23F. Suárez y Gutiérrez Mellado enfrentaron a los golpistas y fueron, junto a Santiago Carrillo, los únicos diputados que no se tiraron al suelo ante el sonido de metralletas. Al final de su presidencia, la democracia aún era frágil, pero ya Adolfo Suárez había cumplido su misión en dicho periodo, como primer presidente de la democracia española. Pero ese no era el final. Adolfo Suárez pretendía volver a la presidencia de gobierno, y para las elecciones de 1982 se presentó como candidato a presidente bajo una nueva organización política, el Centro Democrático y Social, CDS. Adolfo Suárez, ante lo que veía como el inminente desmoronamiento del partido anterior, Unión de Centro Democrático, todavía creía que debía existir una opción política realmente comprometida con el centro político, y esa opción real era el Centro Democrático y Social. Pero España, para esa década, ya estaba polarizada entre la izquierda y la derecha. Adicionalmente, ambos partidos de derecha y de izquierda adoptaron algunas posiciones de centro. España parecía no necesitar un partido político puramente de centro. Por la izquierda, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, de Felipe González, gobernó ampliamente por 14 años, siendo González el presidente más longevo en la democracia española. Por la derecha, Alianza Popular, predecesor del Partido Popular de Manuel Fraga, le seguía de cerca, pero sin poder desbancar al PSOE en ese tiempo. Ambos partidos de derecha y de izquierda agrupaban la mayor cantidad de electores. Adolfo Suárez y su Centro Democrático y Social, CDS, logró el tercer lugar en las elecciones del 1986, y durante esa década, Suárez continuó sirviendo y aportando como portavoz del grupo parlamentario de CDS en el Congreso. Sin embargo, la polarización de la sociedad española era cada vez mayor, y en las elecciones del 1991, los resultados electorales del CDS fueron muy decepcionantes para dicho partido de centro. Adolfo Suárez entonces tomó la decisión de retirarse definitivamente de la política activa. Como le confesaba a su hijo en una ocasión: la gente me quiere, pero no me votan. Con pocas apariciones y entrevistas públicas, Adolfo Suárez, en sus últimos años, se mantuvo alejado del ojo público. La razón principal fue su padecimiento de Alzheimer. Adicionalmente, la muerte de su esposa en el 2001 fue un duro golpe emocional para Suárez. En el 2004, su hija Marián falleció, pero para ese tiempo, ya Suárez no la recordaba. La enfermedad borró sus recuerdos, y por un tiempo, parecía que el mismo pueblo español había borrado el recuerdo de Adolfo Suárez. El 23 de marzo de 2014, fallecía en la ciudad de Madrid, Adolfo Suárez, a los 81 años. Se fue sin recordar quién había sido él en la historia del país. Pero en las postrimerías de su vida y aún más, luego de su muerte, España recordó. España reconoció. España le rindió homenaje. La historia no siempre recuerda de inmediato a quienes la hicieron posible. Pero España cambió su destino gracias a la aportación y liderazgo de Adolfo Suárez y a la de muchos otros colaboradores de la era de la transición democrática. Adolfo Suárez no heredó la democracia, la construyó, con diálogo, con riesgo, con visión. Hoy, el legado de Adolfo Suárez vive, no solo en el aeropuerto de Madrid-Barajas, que lleva su nombre, sino, más importante aún, en la democracia, el consenso y la reconciliación. Como lee el epitafio de su tumba en la Catedral de Ávila, la concordia fue posible. Espero te haya gustado. Suscríbete,
Dale like, comenta, comparte.